¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes, también con los que nos ven en las pantallas, en las redes sociales, y compartir lo que hemos estudiado, lo que entendemos acerca de la palabra de Dios. Eso siempre es un gusto poder extenderlo a otras personas, ¿no? Gracias también a Briane, la verdad que estábamos deleitándonos ahí antes de pasar, escuchando su música. Ojalá que en este momento podamos estar en ese lugar, ¿no?, de paz junto a Dios, escuchando su palabra, que sean sus palabras las que salgan por mi boca. El tema de hoy se titula El contexto del Apocalipsis. Vamos a estar tratando de entender un poquito más acerca de este maravilloso libro que ha sido escrito de una manera muy especial para el provecho de la iglesia, sin duda. Y bueno, yo recién estaba haciendo una encuesta en las redes sociales. ¿Cuánto entiendes de Apocalipsis?, preguntaba en YouTube. La gente que nos acompaña por redes sociales verá que este programa es completamente en vivo. Salió primero poco, 45%. Gente que creen que entiende bastante es el 35% en segundo lugar. Ojalá sea así y alabado sea Dios por eso. Casi todo, un 14%, ojalá yo me pueda encontrar algún día ahí. Porque la verdad que la palabra de Dios es inagotable. Y casi nada, un 5%. Bueno, ojalá que a lo menos al 5% le ayudemos con el programa de hoy, con el tema de hoy. Y los voy a invitar a que podamos invocar la presencia de Dios para que nos ayude en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti, de invocar tu presencia en este lugar, de pedir que tu Espíritu reine, que tu Espíritu hable a través de nosotros, Señor, que nos use como instrumentos. Que tu palabra hoy pueda ser entendida por tu pueblo, que no vuelva vacía, sino de que en algún momento todos podamos decir, entiendo mucho acerca de la palabra de Dios, casi todo, y en algún momento podamos decir todo, quizás cuando estemos contigo en las cortes celestiales. Pero que cumpla su propósito, Señor, esa palabra que has enviado a través de tu discípulo Juan, que podamos comprenderla, que podamos entender lo que necesitamos para poder atravesar los días que nos esperan. Te lo ruego con el perdón de mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que la palabra de Dios es justamente lo que Dios ha dicho, o lo que Dios dice, porque aplica en todo tiempo, pero escrita o transmitida en un lenguaje humano. Así como Cristo es puramente Dios, pero se nos ha revelado en carne humana y es completamente humano, la palabra de Dios guarda esa misma relación. Es plenamente la palabra de Dios, pero transmitida a través de medios y lenguaje puramente humanos. Por lo tanto, si nosotros queremos entender esa palabra, nos sirven las herramientas que tenemos para entender la comunicación humana. Y para entender cualquier comunicación humana, existen ciertos factores de la comunicación. Nosotros lo estudiamos en el colegio, cuando estudiamos las asignaturas, el lenguaje de la comunicación. Diferentes nombres se les pueden dar, en mi caso era lengua y literatura, ¿no? Pero hay factores dentro de una comunicación. ¿Qué es una comunicación? Es algo que se transmite de una persona a otra u otras, ¿no? Entonces, esos factores, tenemos al emisor, que es al que está hablando, o al que envía el mensaje.
tenemos al receptor o los receptores de ese mensaje, tenemos el mensaje propiamente dicho, pero eso no es todo. Además, tenemos que conocer el canal a través del cual es enviada esa comunicación, el código en el cual ha sido codificada, podríamos decir, o enviado, y el contexto. Esos son los factores de la comunicación. En breves palabras, el canal sería el medio. Por ejemplo, si yo envío una carta, el medio o el canal que yo escojo para enviar esa carta es un medio escrito y a través puede ser de un correo postal. En una comunicación actual con redes sociales, el canal podría ser YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, ¿no? Diferentes medios de comunicación, un canal de televisión como en este caso también. El código hace referencia a cómo ha sido codificada esa información. Puede ser escrita en un lenguaje, en un idioma, como puede ser español. Puede ser también un código Morse, por ejemplo, que son luces de acuerdo a si es más continua o un parpadeo nada más. Puedo enviar una comunicación de un barco a otro, por ejemplo. Puede ser como el telegrama o el telégrafo, que se enviaban y envían una comunicación que es decodificada del otro lado. Para poder entender ese mensaje, yo tengo que acceder al canal a través del cual es enviada la comunicación. Por ejemplo, acceder a una transmisión en vivo, por ejemplo. Pero si esa transmisión es en modo privado y no me pasan el enlace, yo no puedo acceder, no puedo conocer el mensaje ese. Si es en un contexto de guerra, por ejemplo, una comunicación de un general a otro, si yo accedo al canal a través del cual es enviado esa comunicación, por ejemplo, intercepto un telegrama, ya tengo el mensaje. Ahora, ¿qué pasa si no entiendo el código? Está escrita en un idioma que solamente ciertas personas nativas de los Estados Unidos, por ejemplo, en el contexto de algunas guerras mundiales, se usaron, que hay muy pocas personas en el mundo que conocen ese lenguaje, ese dialecto. Y el ejército tomó a esas personas para que transmitan la comunicación. Entonces, si eran interceptadas, no entendían nada, porque no entendían el lenguaje. Entonces tengo que poder entender, acceder al canal, entender el código. ¿Y qué sucede con el contexto? ¿Será importante el contexto? Yo les voy a poner, por ejemplo, un telegrama. En el contexto de no le voy a decir. A ver si entienden algo. Ofrecemos a México una alianza. México recuperará los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona. Alemania continuará su guerra submarina total. Estamos accediendo al mensaje porque accedimos al canal, que en este caso es el telegrama, entendemos el código, entendemos el idioma en el que está escrito, pero ¿podemos entender el mensaje si no tenemos el contexto? ¿A alguien se le ocurre y dice, yo sé, esa es la comunicación, sin conocer el contexto en el cual está dada? Si nosotros analizamos la palabra de Dios, el Apocalipsis, como en este caso vamos a ver, sin tener en cuenta el contexto, vamos a encontrar frases así muchas veces, y algunos le van a dar una interpretación, otros le van a dar otra, pero si queremos la adecuada, la que es, tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual está escrita. Por ejemplo, en este telegrama tenemos el mensaje, que es lo que hemos leído, el código, que es el lenguaje en el que lo hemos leído, el canal, el telegrama propiamente dicho, el emisor, que es Alemania, el receptor, que es México. Tenemos casi todo, pero no tenemos el contexto. A ver si cuando incorporamos la información del contexto entendemos un poquito más.
En plena Primera Guerra Mundial, Alemania intentaba involucrar a México en una guerra contra Estados Unidos. Ahora entendemos un poquito. Contexto de la Primera Guerra Mundial, Alemania está queriendo que México se le adhiera para guerrear contra los Estados Unidos y le ofrece a México una alianza. Le promete que va a recuperar territorios de Texas, Nuevo México y Arizona y que Alemania está emprendiendo una guerra submarina total y que va a continuar. ¿Ahora se entiende? Y podemos entender un poquito las consecuencias también si entendemos la historia. Dice que este telegrama fue interceptado por los británicos y su publicación ayudó a que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Cuando nos dan el contexto es otra cosa. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Así como se nos clarifica de repente una cosa que era por ahí interesante, pero que no entendíamos, que era enigmática, de repente se clarifica delante de nosotros. Vamos a ver qué sucede con Apocalipsis. Apocalipsis 1, primer versículo, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Primer versículo de la Biblia, ya tenemos al emisor, que es Dios el que la dio. Tenemos al receptor, que son los siervos de Jesucristo, la iglesia, podríamos decir. Tenemos el mensaje, las cosas que deben suceder pronto. Se aclara que ese es el mensaje, ese es el resumen. Short mission, dirían ahora, ¿no? Y que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Acá tenemos el medio. Tenemos al ángel, tenemos al siervo Juan. También hay otro pasaje, versículos 9 al 11, dice: yo, Juan, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Otra vez aquí podemos ver, tenemos el emisor, que es esa gran voz de Dios. Tenemos el receptor, que son las 7 iglesias, que hace alusión a la plenitud de la iglesia, así como los 7 espíritus de Dios hacen alusión a la plenitud del Espíritu Santo. Las 7 iglesias del Apocalipsis hacen alusión a la plenitud de la iglesia de Dios. También tenemos el canal, escribe en un libro. Y tenemos el mensaje, que es lo que ves, lo que se le iba a mostrar. Ahí está resumido. Ahora, ¿qué en cuanto al código? Bueno, podemos decir que Apocalipsis fue escrito en griego, ese es parte del código, pero también al ser una revelación profética, utiliza un código especial. Así como en la guerra se utilizan códigos especiales, en la revelación profética se utilizan símbolos proféticos. Así como en las parábolas se utilizan también elementos de la naturaleza, por ejemplo, en las parábolas de Jesús, para transmitir determinadas enseñanzas. En las profecías se utilizan símbolos proféticos que hay que saber decodificar para entender el mensaje, si no, no lo vamos a poder entender. Por ejemplo, dentro del capítulo 1, dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bueno, alguien podría interpretar eso, o es un elemento gráfico del contexto, un mobiliario. Apocalipsis revela cuál es el misterio de esos 7 candeleros de oro, diciendo: los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ese código tiene los elementos necesarios para decodificarlo en el propio Apocalipsis, y cuando no, en el resto de la Biblia. Pero la mayoría de los códigos o los símbolos proféticos de Apocalipsis se entienden en el mismo contexto del libro. Por ejemplo, también dice que tenía en su diestra, Jesús ahí en la visión del Hijo del Hombre de Apocalipsis 1, 7 estrellas. Si lo queremos entender en un lenguaje humano, normal, podríamos decir literal, ¿cómo es que va a tener en una mano 7 estrellas? Bueno, eso es un código que debe ser entendido en el contexto del propio Apocalipsis. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
Y si estudiamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que los ángeles son los mensajeros de las iglesias, los predicadores, los pastores, los maestros que enseñan, los dirigentes de la iglesia. Un último ejemplo, pero hay muchos en el Apocalipsis. En este caso, capítulo 17, versículo 1, dice: entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, todos son símbolos aquí, habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Sentencia, entendemos lo que es. Gran ramera, evidentemente, es un símbolo. Y dice: la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cómo es posible que una gran ramera esté sentada sobre aguas? El único que caminó sobre el agua fue Cristo, pero no podemos entender esto fuera de lo que es el lenguaje simbólico. Un poquito más adelante, versículo 15, dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, uno haciendo una equiparación de significados con símbolos, puede ir entendiendo. Acá tenemos, por ejemplo, la comunicación de uno de los ángeles que va a estar encargado de derramar las 7 copas de la ira de Dios. Le va a dar los porqué y la sentencia a Juan de la gran ramera que, sabemos, representa a una iglesia apóstata. En ese contexto se dice que está sentada sobre muchas aguas. Si vamos al versículo 15, entendemos que está sentada sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Con un poquito de estudio, los códigos de Apocalipsis pueden entenderse. Estoy seguro que si le damos esta información en el contexto de una guerra mundial, el ejército enemigo va a saber interpretar el mensaje, porque va a ser la equiparación. Han descubierto jeroglíficos, han descubierto idiomas y códigos inentendibles que han sido creados específicamente para la guerra y lo han descifrado. Ese interés deberíamos poner nosotros en entender. Pero con mucho menos de eso podemos alcanzar conocimiento. Ahora, ¿qué en cuanto al contexto? Porque en este caso, así como en el caso del telegrama, si no tenemos el contexto, poco vamos a poder descifrar el significado de las profecías que se encuentran en Apocalipsis. Apocalipsis también se encarga de dar ese contexto. No lo tenemos que ir a averiguar a la historia, no lo tenemos que ir a averiguar a otra parte. En el mismo capítulo 1, que es el capítulo introductorio al Apocalipsis, allí Dios se encarga, a través de su amado discípulo, de dar las claves de ese contexto para que podamos entenderlo. Allí dice, en cuanto al contexto histórico en el que fue recibida la revelación: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este es un primer contexto que nos da la palabra de Dios. Así como antes era la Primera Guerra Mundial, en este caso estaba en la isla llamada Patmos. Entonces tenemos un contexto temporal, cuando Juan se encontraba desterrado o preso en la isla de Patmos, y tenemos un contexto geográfico. Y tenemos un contexto situacional, podríamos decir, que estaba siendo perseguido por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Ese es el contexto histórico. Ahora, por el hecho de que Apocalipsis es un libro profético, no nos alcanza con el contexto histórico, porque no se refiere a las cosas simplemente que estaban sucediendo en ese momento en la isla llamada Patmos, sino que Apocalipsis es un libro que es dado con una finalidad profética, y todas las profecías de la Biblia tienen también un contexto de cumplimiento. ¿A qué se refieren? ¿Será que nos lo da Apocalipsis mismo, el contexto profético? Veamos, siguiente versículo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Muchas personas, al leer esto, continúan con su mente puesta en lo terrenal,
Juan estaba en la isla llamada Patmos por causa del testimonio de Jesucristo, estaba meditando o estaba en el Espíritu o estaba, incluso algunos dicen, teniendo visiones en un sábado, si es adventista. Si es católico va a decir en un domingo, que es el día del Señor para ellos. Y circunscriben el contexto de la profecía solamente a su contexto histórico. Sin embargo, nosotros al saber que es un libro profético, podemos también entender que aquí nos está dando la clave del contexto profético. ¿A qué se refiere esa profecía que iba a recibir? ¿Qué es estar en el Espíritu, por ejemplo? ¿Qué significa? Bueno, si nosotros leemos algunos otros pasajes del propio Apocalipsis, lo vamos a entender sobradamente. Apocalipsis 4:2 dice: al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué significa estar en el Espíritu aquí? Estar en visiones. Fíjense que a través de estas visiones, el contexto temporal y geográfico que ubicaban al apóstol Juan en la isla de Patmos es modificado. Ahora nos encontramos en el cielo y en el contexto, cuando estudiemos Apocalipsis 4, vamos a ver que es bastante diferente al que se presenta en el caso de la isla llamada Patmos. Es otro tiempo del cual nos está hablando. Veamos un ejemplo más. Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Otra vez, ¿qué es estar en el espíritu o qué es ser llevado en el espíritu? Pues es ser llevado en visión. ¿A qué contexto? Al desierto. ¿Qué representa el desierto? Es otro símbolo. El desierto es un lugar deshabitado. En el contexto profético es un lugar donde no hay muchedumbres. Así como los mares o las muchas aguas representaban pueblos, naciones, multitudes y lenguas, el desierto representa lo contrario. Un lugar, digamos, en el ostracismo, en el donde nadie te sigue, podríamos decir. Y ahí encuentra a la mujer, a esta mujer prostituta. ¿Qué contexto temporal sería ese? Pues evidentemente sería después de que haya recibido la herida de muerte. El que entiende un poquito de Apocalipsis, que se refiere a la Revolución Francesa cuando le asentó un golpe al papado que le quitó el poder. Pues aquí el profeta entonces ha sido llevado en el espíritu a un tiempo bastante diferente al suyo. Un último ejemplo lo encontramos en Apocalipsis 21:10. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Si ustedes leen el contexto de este capítulo, van a darse cuenta de que esto es después del milenio, en el momento en que está produciéndose la tercera venida de Jesús, descendiendo la ciudad de Jerusalén que se asienta sobre el monte de los olivos. Entonces, si recapitulamos un poquito, el estar en el espíritu es estar en visiones en un tiempo y en un lugar diferentes a los que está en la realidad. Ahora, ¿qué significa el día del Señor? Hay muchas personas que van a decir el domingo. Sabemos que no es así. Como adventistas vamos a decir, el día del Señor es el sábado. Y es así. Ahora, ¿será que en ese contexto profético se está refiriendo al sábado? Que Juan estaba en un sábado. Vamos a tratar de entrar un poquito en el lenguaje original. Ustedes saben, acá tenemos la versión interlineal. La expresión día del Señor en el lenguaje griego original se expresa como kuriakos gemera.
Y aparece solamente en este versículo de la Biblia, esa expresión, día del Señor. O sea, si queremos hacer analogías por otros contextos en el que aparece esta expresión, no podemos. Solamente lo que se traduce como perteneciente al Señor está en un solo versículo más en todo el Nuevo Testamento, que es cuando se refiere a la cena perteneciente al Señor, la Santa Cena. Sin embargo, esta expresión día del Señor, que acá lo podemos ver como perteneciente al Señor día, ese es el contexto en el que está textualmente escrito, aparece solamente esta vez en la Biblia. Entonces, muchas personas quizás se han volcado a darle un significado. Y comentaba con uno de los traductores que tenemos aquí en Red a Devenir, James Finol, que nos está ayudando últimamente. Él está ayudándome a hacer la corrección del libro que yo he escrito sobre Apocalipsis al inglés. Y él me decía, acá tengo un problema. Porque en inglés, que no es el idioma original, casi todas las versiones de la Biblia usan una expresión que siempre se refiere a el día de descanso. Day of the Lord, algo así. Y siempre que aparece esa expresión en la Biblia es traducida como día de descanso, día del Señor en el sentido del día de descanso. Sin embargo, si nosotros queremos entender como día del Señor a otro día que se refiere a un tiempo profético que está en el futuro, que es cuando Dios actúa, me dice que se traduce casi siempre como the day of the Lord. Son las mismas palabras, nada más que están intercambiadas. Y ahí sí todo el mundo entiende que se refiere al último día, al tiempo terrible que vendrá en el futuro. Ahora, si vamos al original, no tenemos elementos para decir se refiere a uno o se refiere a otro y nada más que a eso. Ahora, ¿qué significa que Juan estaba en el día del Señor, en el Espíritu? ¿Que Juan recibió la revelación un sábado o que Juan fue transportado en visión al tiempo del juicio de Dios? Bueno, vamos a analizar algunos pasajes en cuanto a la segunda opción. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de ese gran día del Señor que tenemos por delante. Dice Ezequiel 33, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo a las naciones será. ¿Será que compatibiliza esto con el mensaje de Apocalipsis? Sigamos viendo otros pasajes. Isaías 2:12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sofonías 1:7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. ¿Son contextos que encajan con Apocalipsis? Sigamos viendo algunos más. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Isaías 13:6. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 37. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Zacarías 14:1. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, que justamente hace referencia a aquellos que vendrán con el espíritu y el poder de Elías a predicar el último mensaje antes que venga ese gran y terrible día del Señor. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, esto ya es Nuevo Testamento, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5, 2-3. Y dice Pedro, 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Qué pasa si analizamos esta expresión en ese contexto? Yo estaba en el Espíritu en ese gran y terrible día del Señor.
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y ella arranca la visión, una de las visiones de Apocalipsis. ¿Será que esto ya corresponde al contexto profético y no al contexto geográfico? Yo estaba en una visión en ese gran y terrible día de Jehová. Así como después se va después del milenio o al momento del desierto o a diferentes contextos que hemos visto. ¿Será que aquí Juan está diciendo yo estaba en ese gran y terrible día de Jehová en visiones, en el Espíritu? Bueno, antes de sacar una conclusión, analicemos un poquito más. Aquí dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El contexto en el cual está en ese día del Señor es oyendo una gran voz como de trompeta. Pregunto, ¿será que eso coincide con el día del juicio de Dios? ¿En qué momento se oían las trompetas si no es en el día en que se anunciaba el juicio de Dios? ¿Será que Jesús se presenta con voz como de trompeta anunciando que ese juicio viene sobre su iglesia? Y después inmediatamente le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a la iglesia, y empieza el mensaje a las iglesias que le dice, yo conozco tus obras. Vamos a verlo luego. Pero antes de sacar una conclusión, siempre es bueno tomar en cuenta lo que ha dicho, la que nosotros queremos es profeta del Señor también, a la hora de interpretar estos pasajes, que es Elena de White. ¿Qué habrá dicho ella en relación a esto? Ella escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 133, el día del Señor es el séptimo día, el sábado de la creación. En el día que Dios santificó y bendijo, Cristo declaró por su ángel a su siervo Juan, si leemos hasta aquí, vamos a decir, era un día sábado. Pero ¿qué dice a continuación? Cosas que deben suceder antes del cierre de la historia de este mundo. ¿Será que podrían ser las dos entonces? Que en un sábado, en un día del Señor, le anunció lo que iba a suceder en otro día del Señor profético. Ahora, alguien podría decir, alguien incrédulo o cuestionador podría decir, bueno, las cosas que deben suceder antes del cierre de la historia de este mundo, bueno, desde los días de Juan hasta el fin, son las cosas que sucederían desde allí. Podemos centrar el Apocalipsis en los días de Juan. Veamos otras citas de la misma Elena de White a ver qué quiso decir ella. A Juan, desterrado a la isla de Patmos por su fidelidad en testificar por Cristo, es el contexto de la cita de Apocalipsis, se le dio allí luz especial para la iglesia. En su exilio contempló a su Redentor glorificado y vio en forma más clara que nunca antes lo que habría de ocurrir al fin de la historia de esta tierra. En sus días lo que habría de ocurrir o al fin. Veamos algunas citas más. Fue el león de la tribu de Judá quien quitó el sello del libro y le dio a Juan la revelación de lo que sucedería en estos últimos días. Testimonio para los ministros, página 115. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos, de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro de Apocalipsis su tema de estudio. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días. Y él dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y acá las palabras guardan las cosas en ella escritas no es solamente cumplir, es atesorar en el corazón las cosas que están escritas en el Apocalipsis, escucharlas y amarlas, atesorarlas, estudiarlas. Ese es el sentido de guardar las cosas en ella escrita. Dice un poquito más adelante en el mensaje a las iglesias, por cuanto has guardado la palabra, por cuanto la has
internalizado, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mensaje a Filadelfia. ¿Entienden la importancia de vislumbrar el contexto en el que ha sido dada la revelación? Si no prestamos atención a eso, poco vamos a poder entender. Si damos una visión al primer capítulo, aquí tengo todo el texto del primer capítulo, que es la introducción al Apocalipsis. Tenemos allí un primer apartado en donde se nos revela al emisor, al receptor, una síntesis del mensaje y el medio que se utilizaría para enviar esa información. Está registrado al comienzo del libro. Todos estos datos de la comunicación. Luego tenemos las salutaciones a las iglesias de parte del emisor al receptor. ¿Y quién es el emisor? Dios. Y se lo presenta como el Padre, el Espíritu Santo en la figura de los 7 espíritus de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito. Y sigue toda la descripción de Jesucristo. Y luego, todo este otro apartado se nos da el contexto en el cual es dada la revelación. Si nosotros hacemos un zoom, ahí vamos a ver el contexto físico-temporal en el que es recibida. Pero luego, inmediatamente, se nos da el contexto simbólico-profético. Y a partir de este versículo, el versículo 10, todo el contexto deja de ser literal y se transforma en simbólico. A través de la visión del Hijo del Hombre, que es Jesucristo, cargado de símbolos, se nos revela el contexto de esta profecía. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias que están en Asia, las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí, desde el comienzo, podemos entender de que ya estamos dentro de la profecía. Hasta que Juan estaba desterrado es un contexto temporal, histórico, pero cuando escucha la voz ya está dentro de la visión, está en el Espíritu dentro de la visión y ahí se le manifiesta a Cristo glorificado con voz como de trompeta, que sabemos que las trompetas anuncian juicio y otras cosas. Y ya todo el contexto, si seguimos leyendo, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y continúa. Todo lo cual es un contexto puramente simbólico. No es que Cristo tiene un pelo blanco y esa es su apariencia y tiene aspecto de viejo. No, ese símbolo del cabello blanco como blanca lana alude a un contexto, si nosotros estudiamos más en profundidad, a un contexto judicial. Como en el tiempo antiguo, los que impartían la justicia se ponían pelucas blancas, y lo habrán visto en las películas. Los jueces llevaban, e incluso los abogados llevaban esas pelucas blancas cargadas de rulos como blanca lana. Que sus ojos sean como llama de fuego. No es que continuamente Cristo tiene unos ojos así que te quema. No, alude a un tiempo en el que Él está examinando su iglesia. La espada que sale de su boca son todos contextos simbólicos que debemos entenderlos en el contexto en el que están. Entonces, lo importante es entender que desde que dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, comienza a narrar una visión profética. Ahora, ¿en qué contexto podemos entender a Jesucristo así? En el contexto de Juan, allá hace 2000 años, Jesús andaba así con una boca que salía una espada aguda de 2 filos, los ojos como llama de fuego, y ese era el contexto en el que Jesús se manifiesta y anda. O sintonizan más, podríamos decir, encajan mejor con un contexto en el que Él ha salido para juzgar a su iglesia. Veamos en qué otro lugar del Apocalipsis se menciona
estas características de Jesús y cuál es el tiempo en el que aparece. Apocalipsis 19, el jinete del caballo blanco, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fíjense en qué contexto estamos. Con justicia juzga y pelea. Un momento en que Él está juzgando y peleando el día del Señor. Sus ojos eran como llama de fuego y había en sus cabezas, y habla, ¿no? Y describe. Más adelante dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Encajan los símbolos que vemos en la descripción del Hijo del Hombre con este contexto del día del Señor? Para mí, plenamente. Veamos un ejemplo más en este contexto. Aquí, hablando acerca del misterio de las 7 estrellas que había en su diestra, dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y esto es fundamental para entender de qué habla el Apocalipsis. Porque en ese contexto simbólico del misterio de las 7 estrellas y de la descripción del Hijo del Hombre, se le dice: escribe las cosas que ha visto. ¿A qué se refieren esas cosas que se le iban a mostrar? Las que son y las que han de ser después de estas. Podríamos entender entonces 2 posibilidades. Las que son se refieren a las del tiempo en el que Juan estaba recibiendo la revelación, allí en las islas de Patmos. Se le iban a mostrar las cosas que son en ese momento. Y las cosas que serían después de esas, las que sucederían a partir de allí. Y es una manera de entender Apocalipsis. Y yo diría verdadera. ¿Por qué? Porque cuando se le habla a continuación de las 7 iglesias, se le habla de las cosas que estaban sucediendo en esas 7 iglesias. Las cosas que son eran las que estaban sucediendo en los días de Juan. Sin embargo, también podríamos entender las cosas que son en el tiempo en el cual se refiere la profecía, que es el día del Señor futuro. Entonces, ¿qué se le va a mostrar a Juan? Las cosas que estarían sucediendo en el momento en el que Dios anuncie su juicio, con voz como de trompeta. En ese contexto, las cosas que son las realidades del mundo en los días del fin. Y las cosas que iban a suceder a partir de ese momento en que Dios anuncie su juicio. ¿Se entiende la gran diferencia? Ahora, ¿cuál de ellas es verdadera? Yo entiendo que las 2. ¿Por qué? Porque Jesús, en su modo de enseñarnos, siempre usó esta metodología. Usar las cosas que vemos para enseñarnos acerca de las cosas que no vemos. Usar las cosas terrenales para hablarnos de las cosas celestiales. Usar al sembrador para hablarnos del predicador, por ejemplo. Usar lo que sucedería en la destrucción de Jerusalén para hablarnos de lo que sucedería en el fin del mundo. Entonces Jesús utiliza las cosas que estaban sucediendo en la iglesia en ese momento para hablarnos de lo que sucedería en el tiempo del fin. Con la iglesia del tiempo del fin. Entonces no hay un antagonismo. Es la majestuosidad de la palabra profética. Podemos entender el Apocalipsis en un contexto desde los días de Juan y cómo ha sido el desarrollo de la iglesia a lo largo del tiempo. Y podemos entender el Apocalipsis y el contexto de la iglesia en nuestros días con el mensaje a la iglesia. Y por eso es tan importante que entendamos y que estudiemos el mensaje a la iglesia en Apocalipsis. Porque nos está hablando de las cosas que serían en el fin del mundo. Volvemos otra vez al meollo del contexto, podríamos decir, de Apocalipsis. Ahí tenemos 2 contextos, un contexto geográfico y un contexto espiritual. Y podemos entender todo Apocalipsis desde el contexto geográfico o desde el contexto espiritual. En mi criterio, por lo menos en mi comprensión,
Dios tiene esa habilidad de expresar su palabra de una manera viva, que es eficaz en todo tiempo. No es que se refieren a cosas de un pasado remoto, es a cosas que se refieren a mi presente, tanto en los días de Juan, en los días de Lutero o en nuestros días. Siempre la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, dice la palabra. Si nosotros comprendemos eso, vamos a poder luego, al estudiar el mensaje a las 7 iglesias, por ejemplo, aquí tenemos el capítulo 2, comprender las realidades de la iglesia del tiempo, de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, que es la primera y que aparece en el Apocalipsis, hasta hay una carta a la iglesia de Éfeso, como el resto de las iglesias que se mencionan aquí, que algunas aparecen en la Escritura mencionadas, otras no, aparte de esto, ¿no? Y vamos a poder entender las realidades que estaban sucediendo en aquel momento, pero que nos tienen que hablar de las realidades de nuestro presente, que seguramente serán temas de otras presentaciones. Luego, aquí nosotros podemos entender algo muy importante. Cuando en cada iglesia Dios le dice al mensajero, al ángel, yo conozco tus obras, ¿qué implica eso? Para poderle decir a una persona, yo conozco lo que estás haciendo, ¿qué implica? Sino una investigación al respecto. ¿Será que esto encaja en un contexto posterior, podríamos decir, al juicio investigativo o juicio investigador, en donde Dios comienza a estudiar a su iglesia? Comienza a estudiar las realidades de su iglesia y antes de aplicarle la sentencia, que viene luego en Apocalipsis 17, le da un mensaje claro de arrepentimiento. Yo conozco tus obras, y después le dice a continuación, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Este vendré pronto a ti, en otras iglesias se dice, y no sabrás a la hora en que vendré, por ejemplo, es un claro contexto del tiempo del fin, de los que no saben que están siendo juzgados. Y acá se dice, si no te arrepientes, no podrás tener parte conmigo, no podrás ser de aquellos que llevan mi luz al mundo. Quitaré tu candelero de su lugar y se lo daré a otros. Este es el contexto del mensaje a las iglesias. Yo conozco tus obras. Un contexto en el que Dios está estudiando a su iglesia y antes de darle su sentencia le hace un llamado al arrepentimiento. Luego del mensaje a las iglesias, dice el capítulo 4, después de esto miré, y aquí había una puerta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, otra vez la misma relación al contexto de yo estaba en el Espíritu y oí una voz como de trompeta, me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si nosotros queremos entender este pasaje, el capítulo 4, tenemos que prestarle atención al contexto en el que está siendo escrita. Y es revelado. Se le dice, después de esto miré. Y a continuación, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos el estas? ¿Estas se refieren a las cosas que estaban sucediendo en los días de Juan o a las que sucederían después del desarrollo de la iglesia? Porque se le dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de mi presente, en el tiempo de Juan, o después de lo que vimos recién, el mensaje a la Odisea, en donde se le dice, yo conozco tus obras y se le da una terrible sentencia, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que representa, y todos creo que están de acuerdo, el fin, podríamos decir, previo al zarandeo de la iglesia. La iglesia podrida, podríamos decir, que llega al final del desarrollo y que Dios tiene que hacer algo para no encontrarse con esa iglesia, sino con una pura, victoriosa. ¿Será que después de estas cosas es que se le dice
a Juan, te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas, después del desarrollo de la iglesia. En ese contexto, vuelvo a decir, yo estaba en el Espíritu. Recién leímos este pasaje. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Se muestra a Dios sentado en su trono. ¿En qué contexto? En el contexto en el que hay 24 tronos alrededor de él y sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Saben qué representa la palabra anciano en el contexto bíblico? Un juez. Los ancianos de Israel eran los que juzgaban al pueblo. Es el contexto de una iglesia que ha sido investigada y las cosas que están empezando a suceder en el cielo es una sala donde está Dios sentado en su trono y hay un tribunal convocado para juzgar a su iglesia. ¿Será que encaja? No lo puedo desarrollar ahora, pero en ese contexto aparece Cristo para tomar de la mano del que está sentado en el trono, que es el Padre, un libro que está sellado con 7 sellos, que contiene la historia profética de las naciones, desde su principio hasta su final, pero está sellado. Y Cristo va a empezar a quitar los sellos de ese libro y revelar lo que sucederá ¿cuándo? ¿En la antigüedad? Podemos hacer una lectura en la antigüedad. Pero yo creo que el contexto más específico de esa visión es justamente cuando está por comenzar ese gran y terrible día del Señor. Se está por producir el desenlace de la historia de la humanidad, el desenlace de ese rollo que contiene la historia profética de las naciones. Y es Cristo que va a empezar a quitar un sello tras otro y mostrarnos el destino de la humanidad a través de los 7 sellos del Apocalipsis que comienzan en el capítulo 6. Yo entiendo que hay una aplicación específica de Apocalipsis, no solo desde aquellos días y a lo largo de los periodos proféticos que muchas veces se han comentado a lo largo de la historia, sino que Apocalipsis habla específicamente de ese día del Señor, el día en que Dios actúa, en el día en que se va a juzgar a su pueblo. Por eso se le da un mensaje a la iglesia para que se arrepienta. Se le dice, yo conozco tus obras, arrepiéntete. Y se le muestra la sala del juicio donde está el Padre sentado en su trono, con su tribunal convocado para juzgar a su pueblo. En ese contexto se le da a Cristo el mando del juicio. Se le entrega todo el juicio al Hijo y Él es el que comanda la ejecución de ese juicio, la ejecución de esa sentencia que está representada en ese libro sobre la historia de la humanidad, porque contiene la historia del principio hasta el final, hasta cómo termina. Y Cristo es el que la comanda. Si quieren entender un poquito más, pueden leer el libro que he escrito, lo pueden descargar gratuitamente desde la página diloalmundo.org. Está tanto en español como en portugués, estamos trabajando en la traducción al inglés también, pero existe un claro contexto del Apocalipsis en el que nos va a hacer mucho más fácil entender toda la revelación de este apasionante libro divino. Yo me estaba preguntando si en este canal, que habitualmente enseñamos la palabra de Dios y temas del Apocalipsis, tenemos, como la encuesta que hice antes de pasar a predicar, si sumamos el poco y el casi nada, un 50% de personas que entienden bien poco del Apocalipsis. Es preocupante, diría yo. ¿Qué podríamos pensar del resto del mundo? ¿Cuánto puede entender de la palabra para este tiempo? ¿Quiénes son los responsables de enseñar esta palabra? Para concluir, quisiera leer unas palabras que no son mías, sino que son de Elena de White. Ella dice, el Señor dio a conocer a Juan las cosas que podían ser útiles a su pueblo en los últimos días. Las instrucciones que le diera están consignadas en el libro de Apocalipsis. Los que quieran ser colaboradores del Señor y del Salvador Jesucristo
manifestarán un intenso interés en las verdades contenidas en este libro. De viva voz y por escrito, se esforzarán en explicar esas cosas maravillosas que Cristo ha revelado al venir del cielo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y las declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Los solemnes mensajes que han sido dados en el Apocalipsis según su orden de sucesión. Esto es clave a la hora de analizar Apocalipsis. Las cosas están en orden de sucesión. Deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. No debemos permitir que nuestra atención sea cautivada por otra cosa. Un tiempo precioso pasa rápidamente y hay peligro de que muchos se dejen robar el tiempo que debieran dedicar a la proclamación del mensaje que Dios envió a un mundo caído. Satanás está satisfecho cuando nota la distracción de las mentes que debieran estar ocupadas en el estudio que concierne a las realidades eternas. El testimonio de Cristo, testimonio particularmente solemne, debe ser llevado al mundo. A través de todo el libro de Apocalipsis se encuentran preciosas promesas alentadoras, así como advertencias del significado más solemne. ¿No querrán leer el testimonio dado por Cristo a sus discípulos Juan, los que pretenden poseer un conocimiento de la verdad? En él no hay suposiciones ni engaños científicos. Contiene verdades que atañen a nuestro bienestar presente y futuro. Y por último, el Señor viene pronto. Los centinelas que están sobre los muros de Sión, los 144.000 podríamos decir, que están en el monte de Sión, reciben la orden de despertar para asumir las responsabilidades que Dios les ha impuesto. Dios llama a centinelas para que en el poder del Espíritu den al mundo el último mensaje de advertencia, para que digan qué hora es de la noche. Quiere a centinelas que despierten a los hombres y mujeres de su letargo, por temor a que se duerman en el sueño de la muerte. Aquel que presenta la palabra de vida no debe permitir que una gran cantidad de cargos sean puestos sobre él. Debe tomar el tiempo necesario para estudiar la palabra y examinarse a sí mismo. Si escudriña su corazón y se entrega al Señor, comprenderá entonces mejor cómo se penetra en los misterios de Dios. Testimonios Selectos, tomo 5, páginas 126 y 127. ¿Cuántas veces esta es nuestra realidad? De una u otra manera. O porque no prestamos atención, o porque se ponen sobre nosotros demasiados cargos, demasiadas cantidades de tareas que nos hacen que nos alejemos del estudio tranquilo de la palabra que Dios ha enviado para este tiempo. Les invito por último a ver esta tarde en el espacio de Dilo al Mundo un repaso y una ampliación de lo que hemos estudiado hoy a través de un documental audiovisual didáctico en el que explicamos el significado de todo Apocalipsis 1. Es un documental al que le he dedicado mucho esfuerzo y se los recomiendo porque van a entender mucho mejor. Ojalá que esos porcentajes que vimos al principio puedan crecer aunque sea un poquito. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, con corazón agradecido y contrito, queremos pedirte que tú puedas hacer realidad esas promesas que has dado en tu palabra. Que nosotros podamos ser aquellos siervos que oyen tu palabra y las guardan en su corazón. Y que sea tu Espíritu en el que nos las enseñe, Señor. Y nos dé el significado concreto, correcto, para el cual han sido escritas, Señor.
que no tengamos suposiciones en nuestra mente, sino un significado cabal. Necesitamos todavía mucho más para poder comprender plenamente tu palabra. Tú has sido bueno y nos has revelado muchas cosas, pero aún hay mucho más por comprender de tu palabra divina, que nuestra mente nos es incapaz de poder abarcar, de poder comprender en su totalidad, pero que sin duda vislumbres y enseñanzas necesarias para este tiempo podemos rescatar. Ayúdanos a que algún día esa palabra que nos has dado sea como un libro abierto completamente, que nosotros podamos comer de ese libro para luego poder ir a testificar a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén.